Dios te bendiga. Yo no estoy conectada. Oops, sorry. Ok. Va a salir la voz. Dios bendiga, Dios bendiga. Bienvenidos a nuestro estudio semanal. What's today's day, sir? Viernes 22 de agosto del 2025. Hoy estaremos en la lección número 17 de la unidad 3 del tomo 10. Y en esta unidad 3 estamos tratando el libro de Job. Y como mencioné la semana pasada, iba a tomarme esta semana para pensar si iba a hacer esta clase en 3 partes. Terminé decidiendo que van a ser en 4. Porque están los 3 amigos de Job que se mencionan, pero también en el capítulo 32 al 37 se habla de otro joven que estuvo allí y su nombre es Eliú, que él también tuvo su partecita especial, tuvo también palabras que dar, y creo que de las palabras de este cuarto personaje es digno de estudiarla. Así es que será lección número 17, parte 1, 17, parte 2, parte 3 y parte 4. Así es que lo vamos a hacer. Y continuaremos con ese mismo tema en estas partes. Los amigos de Job responden duramente. Antes de hablar del versículo clave y la verdad central, quiero dar para empezar un resumen a la misma vez. Así le damos la bienvenida a todos los que se están conectando. Bendiciones. Les saludamos en el nombre del Señor, a nombre de la Iglesia del Calvario. Nos pastorea Reverendo Osvaldo Torres y Abigail Torres. Les saludamos, hermanos. Gracias por conectarse, y amigos, donde quiera que estén en esta hora en el mundo. Vamos a ver en el estudio de hoy, en la apertura de esta lección número 17, dividida en 4 partes. Hoy comenzamos mencionando a esos 3 amigos. Se comienza a mencionar a Elifaz, Temanita, Bilda, Suita y Sofar Naamatita. Estos 3 amigos, cuando se enteraron de la tragedia, de las pérdidas, el sufrimiento que estaba viviendo Job, ellos llegaron en un acuerdo para encontrarse y llegar hasta donde estaba Job, para dar de sus condolencias, al mismo tiempo darle apoyo y consuelo. La expresión de cada uno de ellos se ve como en el capítulo 2, el versículo 12, habla acerca de la reacción que ellos, el impacto de lo que ellos actuaron, la forma en que ellos actuaron cuando vieron la condición física decayente de Job. Ellos reconocieron que este sufrimiento de Job era uno indescriptible, no tendrían palabras, no habrían palabras. Nosotros podríamos imaginarnos, y quizás vemos en las imágenes de hoy en día, en los dibujos, y podemos especular la condición de él, pero no llegaría ni a alcanzar lo que podríamos imaginarnos, ese shock, esa impresión tan fuerte que recibieron los amigos de Job cuando lo vieron desde lejos. Dice en el capítulo 2, verso 13, que ellos terminaron tomándose un tiempo. En el versículo 13 dice: así que se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Hablamos la semana pasada de cómo es que Job entonces rompe el silencio, y en el capítulo 3 es lo que estuvimos hablando la semana pasada.
en cómo él rompe ese silencio y cómo se expresa Job. Ese es su primer discurso. Hay varios discursos más que hace Job a través de su libro. Y este fue el primero con el cual él rompió. Hoy vamos a continuar entonces con un primer discurso que hace Elifaz. Fue el primero en responder después que Job habló. Como ya les digo, el tema es: los amigos de Job responden duramente. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te adoramos y te damos gracias, Señor amado, por este tiempo y esta oportunidad que nos concede de poder conectarnos de esta manera para poder continuar estudiando tu palabra que trae vida, salvación, restauración, que trae consuelo a nuestra alma, Padre Celestial. Y conocemos y entendemos que tu palabra siempre llega a tiempo, que cada oyente, Señor, sea ministrado con esta poderosa palabra, Dios del cielo, que recibamos aliento, continuemos manteniendo nuestra fe firme en ti, confiando en el proceso, Padre Celestial, que tú tienes propósito, que no nos desesperemos, sino que confiemos, Dios del cielo. Te damos gracias por la palabra alentadora que encontramos, Dios amado. Bendecimos, Señor, a cada oyente. Tú conoces, Señor, cada corazón y cada circunstancia. Los presentamos delante de ti en el nombre de Jesús. Amén. La verdad central dice: los cristianos deben de considerar cuidadosamente cómo responden a las personas que sufren. Ya le dije, vamos a quedarnos con el mismo tema y la misma verdad central a través de todas estas lecciones, parte 1, 2, 3 y 4. Lo único que va a cambiar sería el versículo clave, que es el que he decidido cambiar para cada lección. El de hoy lo mantendremos según el comentarista lo tiene recomendado. Ese lo vamos a dejar, pero para las próximas lecciones voy a buscar entonces un versículo clave que sea alineado con esa parte, con la persona que está hablando en el discurso. Como ya les mencioné, esta verdad central nos exhorta a nosotros que como creyentes debemos considerar con mucho cuidado cómo nosotros respondemos a una persona que está pasando por momentos difíciles, que está sufriendo. Muchos creyentes hemos estado en esa posición, quizás más de una vez, donde podemos identificarnos posiblemente como los amigos de Job. Hemos estado en esa misma posición de Job, de los amigos de Job, cuando conocemos o estamos con un ser querido o un amigo que está sufriendo. Nosotros deberíamos tener también mucho cuidado porque tendemos a ignorar ciertos detalles importantes cuando estamos quizás escuchando a la historia de la persona, cuando estamos escuchando los detalles de las circunstancias que rodean al sufrimiento de nuestro ser querido o de un amigo, en este caso un amigo. Muchas veces como que tendemos a ignorar ciertos detalles o ciertos puntos y terminamos pasando prejuicio, pasando nuestras propias opiniones, pasando consejos que hasta son huecos, palabras vacías o palabras que también pueden empeorar el estado emocional de la persona. Tampoco nos damos cuenta que quizás sea que lo hagamos conscientemente o inconscientemente, estamos pensando que hacemos bien con hablar mucha teología y nos convertimos tan religiosos y tan llenos de fe y tanta fe que terminamos ignorando el dolor, la realidad de la persona, la pena que está sucediendo o el duelo que está sufriendo esa persona. Y a veces simplemente lo que la persona que está pasando el duelo, o el que está pasando el dolor, que está pasando la crisis, que está sufriendo, que lo único que necesita en muchas ocasiones es alguien que esté presente. No es que le estés dando un sermón, no es que le sigas comparando y le sigas
ignorando lo que esa persona te está expresando. Especialmente cuando estuvimos hablando la semana pasada en el capítulo 3 de cómo es que Job habla desde la profundidad de su dolor, desde su estado, cómo es que él desea morir, cómo es que él desea y anhelaba la muerte. Y enfatizo una y otra vez que hay una gran diferencia el querer dejar de vivir, de que Dios sea el que le quite la vida, a comparación a buscar activamente la muerte y cometer suicidio. Hay una gran diferencia en ambos estados. En el caso de Job, estamos viendo que él le pedía y anhelaba y deseaba que la muerte era el remedio para la liberación y salir y terminar con esa agonía y ese sufrimiento que llevaba. También conocemos que en la palabra Job no fue el único que deseó la muerte. Job no fue el único que le pidió a Jehová que tuviera en su misericordia y le quitara ese sentir doloroso, que le quitara, deseaba morir para terminar con lo que estaba experimentando. El primer ejemplo que tengo, anota esta cita bíblica en Primera de Reyes, capítulo 19, los versos del 1 al 8, para que así te la leas si no estás familiarizado con la historia. En ese momento donde Elías, que huyó a Oreb, corriendo, escapando de la furia de Jezabel, ya que ella quería matarlo. Así es que Elías sale corriendo y estando en aquella condición de ansiedad, depresión, de miedo, nos deja a nosotros entender que a pesar de que él era un hombre con profunda fe y a pesar de que había sido un hombre de Dios, Elías también experimentó y enfrentó agotamiento espiritual y emocional. Ambas cosas, él vivió en su cuerpo, en su experiencia, a pesar de ser un hombre de Dios, un hombre lleno de fe, un hombre que Dios lo utilizó poderosamente, hasta el grado que no vio la muerte, sino que fue arrebatado, que eso es otro mensaje profundo ahí que podemos aprender en cuanto al arrebatamiento, sino que este hombre había experimentado ese agotamiento espiritual y emocional al grado que le pedía a Dios, a Jehová, de que le quitara la vida. Esto nos demuestra a nosotros, nos da a nosotros esperanza para entender y reconocer que como creyente nosotros también podemos experimentar este mismo sentir, podemos experimentar luchas difíciles, pero que en esos momentos aprendemos también, como lo experimentó Elías, podemos buscar y encontrar el descanso en Dios. El técnico me dice que les pregunte y me digan en el comentario si se escucha, si tienen audio. ¿Solo se escucha? ¿Nos avisan? Yo puedo ver que las personas, bueno, se están saludando los hermanos. Saludo a los que están conectados, pero alguien puede poner en comentarios y me deja saber, o le deja saber al técnico si se está escuchando sin problema. Entonces, en lo que responden, además de Elías haber deseado de que Dios le quitara la vida, sufriendo él este agotamiento espiritual y físico y emocional y todo lo demás, también vemos al personaje de Jonás. Jonás, en el capítulo 4, verso 3, dice: ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y la razón de la cual
Jonás pidió a Jehová que le quitara la vida, le encontramos en el verso 2 de este mismo capítulo. ¿Por qué? Porque Jonás estaba enojado con Dios. Y dice claramente que Jonás, la razón por la cual Jonás estaba enojado con Dios era porque él conoce y entendió de que Dios es un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarse y grande en misericordia. Mire qué crisis vivió, ve las diferentes circunstancias. Jonás enojado con Dios porque él es un Dios todopoderoso, un Dios que tiene misericordia, donde Jehová estaba dispuesto a llevar un mensaje de oportunidad a los ninivitas, allá a los que tenían una reputación muy salvaje, que eso es otra clase que ya hemos estudiado anteriormente. Así es que lo que quiero enseñarles aquí, que Job es uno que también en su dolor llegó a expresar el deseo, el anhelo de decirle a Jehová o de pedirle a Dios, donde él expresa su deseo de mejor morir. En ningún momento podemos concluir o podemos decir que ni Jonás, ni Elías, ni aun el mismo Job, conociendo su dolor abrumador, intentaron en algún momento quitarse la vida. Simplemente era una petición que, hablando desde su dolor, desde su frustración, desde su agotamiento, desde su enojo, desde sus sentimientos abrumadores, cómo es que ellos le piden a Jehová: me es mejor que tú me quites la vida, porque reconocemos y entendemos que el único que tiene el derecho de dar y quitar la vida es Jehová, nuestro Dios todopoderoso. Así es que Job, en el capítulo 6, los versos 8 y 9, está esta palabra, esta expresión que dice Job: ¿quién me diera que viniese mi petición y que me otorgase Dios lo que anhelo? Y que agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo. Eso es otra manera, en otras palabras, él pidiéndole a Jehová que cumpliera el deseo de Job de que era mejor morir. Job deseaba la liberación de su dolor y de su agonía y sufrimiento. Sabes, es valioso orar y es muy importante también ofrecer palabras de aliento, pero también es muy importante ser apropiado en el momento de dar palabra, en el momento de dar ese consuelo a la persona que está sufriendo, que está viviendo un duelo, que está experimentando una gran crisis emocional, un agotamiento emocional o espiritual. Tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que medir nuestras palabras, nuestras acciones. A medida, Dios usa a otros creyentes para brindar consuelo en el dolor, y nosotros podemos simplemente acompañar a las personas cuando necesitan hablar sobre sus luchas. Lo que está de nosotros es estar dispuesto, estar abierto, estar disponible para ellos. No abrumarles, sino estar disponible para ellos cuando la persona esté lista para hablar y expresar. Ahora, vamos al versículo clave asignado para la clase de hoy. Y está en Job capítulo 6, verso 14, que dice: el atribulado es consolado por su compañero, aun aquel que abandona el temor del Omnipotente. En otras palabras, uno debería ser compasivo. Uno debería de ser compasivo con su amigo abatido, es lo que dice Job. Debería de haber compasión cuando tu amigo ya está sufriendo. O sea, si ya está en el piso, ¿para qué seguir dando golpes y seguir machacando ya que está abajo? Y cómo es que vamos a ver a través de estos discursos, especialmente con el que vamos a empezar hoy con Elifaz, cómo es que Elifaz acusa a Job de haber pecado contra Dios, de haberse considerado
un hombre tan justo y perfecto. Puede ser fácil escuchar la historia de alguien, vuelvo y repito, puede ser fácil nosotros escuchar y no somos muy cautelosos. Podemos oír, pero no estamos escuchando. Podemos simplemente en nuestra propia cabeza llenar los blancos a nuestra opinión o nuestro prejuicio, porque estamos siendo selectos en escuchar lo que dice. No conocemos, en muchas ocasiones tampoco conocemos todos los detalles, las circunstancias, no conocemos del todo de lo que está de lo que ha sucedido. No sabemos ni el antes, no sabemos el proceso en el durante, y mucho menos sabremos lo del futuro, por lo cual cometemos el error en muchas ocasiones a juzgar a la persona, a señalarle y hasta corregirle y decirle que esto es como consecuencia de algo que tú has hecho, o no deberías de haberle hecho las cosas de esa manera, o cómo es posible que tú hayas tomado esa decisión, por eso es que pasó esto. Y tendemos nosotros a hablar, porque es rápido nosotros hablar desde afuera sin conocer lo que hay adentro. Imagínense en la manera tan fuerte en que Elifaz le habló a Job, que en el capítulo 5, el verso 27, es que vemos el fin del primer discurso que hace Elifaz. Elifaz dijo: hemos estudiado la vida y resulta que todo esto es verdad. Escucha mi consejo y aplícalo a ti mismo. Elifaz no dio un discurso. Elifaz dio 2 discursos, dio 3 discursos. El primero lo termina con estas palabras diciéndole a Job: aplica lo mismo que tú has dicho ante a otro, aplícalo a tu propia vida. El consejo, aplícatelo a ti mismo. En el segundo discurso, capítulo 15, específicamente el verso 6, Elifaz le dice a Job: tu propia boca te condena, no yo. Tus propios labios testifican contra ti. Aquí no termina la acusación o el señalamiento de Elifaz hacia Job en el sufrimiento de Job. En este otro discurso, el discurso número 3, Elifaz le dice en el capítulo 22, el versículo 21 y 22, claramente Elifaz dice: sométete a Dios y tendrás paz. Entonces te irá bien. Escucha las instrucciones de Dios y guárdalas en tu corazón. Si te vuelves al Todopoderoso, serás restaurado. Por lo tanto, limpia tu vida. Si no te has leído toda la historia, te aconsejo que la leas, pero es para que veamos esa conversación que tuvieron. Job rompe el silencio, expresa, se abre su corazón a sus amigos, a quienes muy bien lo conocían y tenían esa buena amistad y ese acercamiento. Job se siente libre para expresar su dolor, su sentir, su deseo, su anhelo, su confusión. Y Elifaz, el primero en responder, le habla en ese primer discurso. Luego Job les responde. Entonces viene un segundo discurso. Job les responde a Elifaz. Entonces viene otro tercer discurso y Job les responde. Y ahí entonces comienzan las demás conversaciones que vamos en las próximas partes. Con razón es que entendemos que en el capítulo 2, capítulo 4, el verso 2, Elifaz, antes de hablar y antes de decir su discurso, él le dice a Job que tuviera paciencia con él y le dice: podrías tú ser paciente, así es que permíteme que yo te diga unas palabras. ¿Será posible que tú seas paciente para que escuche las palabras que te tengo que decir? No puedo quedarme callado. Siento la urgencia, la necesidad
de decirte estas palabras, así que te pido que tengas paciencia y escuche lo que te voy a decir. Primer detalle que yo me fijo es que Job no pidió consejo, pero aquí está Elifaz ofreciendo sus consejos. Él tuvo mucho que decir, y yo pienso acá en mi imaginación que quizás tanto Elifaz como los otros amigos de Job tomaron esa semana, esos 7 días y esas 7 noches que estuvieron allí en silencio, y cómo es que ellos estuvieron analizando, pensando, meditando en cómo ellos, desde el punto de vista de cada uno de ellos, estaban viendo y estudiando lo que él había experimentado, cómo en un día tanta tragedia había ocurrido, y luego también más adelante es que sufre esa enfermedad terrible en su piel de la sarna, de esas llagas que tenía. ¿Cómo es posible que quizás ellos desde su punto de vista están analizando todos esos detalles? Recuerda, muchas veces somos iguales. Comenzamos en lo que hemos escuchado o en lo que hemos visto. Nosotros llegamos a nuestra propia conclusión. Y en este tiempo, aquí cuando Elías se suelta, vamos a ver en algunos versículos, porque te digo, son muchos, yo traté de resumirlo y por eso pensé que no sería correcto ir demasiado de rápido y estudiar por encimita solamente así a los 3 en una hora. Es difícil. Aún con uno a la misma vez, se me hizo abrumador de tanta información y tanta tensión que podría haber habido en estas conversaciones, que la realidad es que sí, nosotros podemos identificarnos, y quizás en algún momento u otro, consciente o inconsciente, tú y yo hemos actuado, hemos hablado, hemos pensado como los amigos de Job frente a la situación y el dolor de alguna otra persona. Vamos a ver entonces en esta primera parte, Elifaz acusa a Job de haber obrado mal. Capítulo 4. Voy a leer los versículos del 1 al 9, luego el 17, y también voy a ir a hablar del capítulo 5, los versos 17 y 18. Para aquel que toma nota y quiere indagar también más, puede anotar Job capítulo 4, los versos del 1 al 9, brinco al 17, y también voy a estar hablando en el capítulo 5, versos 17 y 18. Muy bien. Dice: entonces respondió Elifaz temanita y dijo: si probáremos a hablarle. Hermana Nori dice que no lo escucha. Bendiciones, no lo escucho. Ok, alguien que escriba, trate de salir, porque obviamente si no me escucha, escríbanle ahí que chequee su volumen o que salga y vuelva y entre. Ok, entonces, somebody type it, please. Ok, si probáramos a hablarte, te será molesto, pero ¿de quién podrá detener las palabras? He aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba, enderezabas tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mar ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿No es que tu temor a Dios, no es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Recapacita ahora. ¿Qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los restos? Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Perecen por el aliento de Dios, y por el soplo de su ira son consumidos.
¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Ahora vamos al capítulo 5, versos 17 y 18. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecie la corrección del Todopoderoso. Porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Así es que, después de esta gran pérdida, y Job recibe la visita de sus 3 amigos, Elifaz, Bildad, Zofar, y más adelante veremos también a Eliud. No sé si Eliud llegó después o estuvo todo ese tiempo allí. La cuestión es que no se menciona aquí en estas primeras partes. Durante 7 días allí sentados, allí en silencio, cuando Job finalmente se abre a ellos, cuando finalmente expresa desde su agonía. Recuerden que les mencioné que muchas veces cuando estamos en una situación tan crítica, tan estrésica, de sufrimiento, de depresión, de soledad, de dolor, nosotros muchas veces tendemos a hablar desde esos sentimientos y no somos lo que normalmente somos cuando estamos en mejores situaciones. Así que desde esa condición, en esa naturaleza como humanos que somos, es que Job expresa su dolor y ahí es que entra ese consejo que Job no pidió, pero Elifaz comienza a decirle. En este enfoque con Elifaz me dio curiosidad para buscar qué significa el nombre de Elifaz, y significa Dios es oro o Dios es fortaleza. Y entonces Elifaz comienza a pedirle a Job que tuviera paciencia y lo escuchara, porque él se sentía obligado, se vio en la necesidad, en la urgencia de hablar palabra a Job. Le pidió a Job que hiciera memoria y que él recordara cómo es que Job acostumbraba pronunciar palabras de aliento y de consuelo a los demás antes de él, que también habían sufrido algún tipo de tragedia. Cómo es que antes de que esa tragedia azotara su propia casa, Job tenía la habilidad y tenía la costumbre de brindar palabras de aliento a aquel que estaba caído, lo fortalecía, a aquel que estaba desviado, lo corregía y lo ayudaba a recibir aliento, a reconocer sus caminos. Y aquí está Elifaz diciéndole a Job que ahora él fuera el que se aplicase él mismo lo que acostumbraba a hacer con los demás antes de que la tragedia tocara su casa. Al parecer, Job no podía aplicar esas sabias palabras en su propia situación. Y yo no sé si tú puedes identificarte de esa misma manera. Nosotros podremos ser capaces y podremos ser hábiles en dar palabras de aliento, y podrás ser la persona que tiene ese don de palabra, ese don, esa habilidad de fortalecer a otras personas y dar consuelo a otras personas. Y puede ser que tú seas de esas personas, porque yo conozco personas que tienen esa habilidad y tienen esa fortaleza y saben qué decir en un momento tan difícil, y lo pueden decir de una manera con mucha compasión, con mucha empatía, con mucha habilidad, y parece como ese ungüento refrescante para ayudar a aliviar el dolor de la herida. Mas, sin embargo, esta misma persona que tiene la capacidad para ayudar a otros en su tiempo de propia crisis es incapaz de poder aplicárselo a sí mismo. Y es una realidad. Puede ser que no tenga ese problema esa persona, pero yo sí puedo entender y yo puedo creer que así como Job, hoy día podemos encontrar o conocer personas que tienen esa habilidad de ayudar en momentos de crisis a otro, pero cuando están en su propia crisis son incapaces de aplicar esas mismas palabras. Y aquí Elifaz, como dice un buen boricua, se lo está echando en cara.
se lo está diciendo a él. ¿Cómo es posible que tú no puedas ayudarte a ti mismo? ¿Cómo es posible que tú no uses esas mismas palabras de consuelo, de ayuda, de corrección, de aliento para ti mismo? ¿Que tú te crees que eres tan perfecto? Eso es lo que Elifaz le está diciendo a Job. Le está diciendo, no hay ningún ser humano en este mundo que sea perfecto, incluyéndote a ti. ¿Qué tú te crees? ¿Qué te pasa? ¿Qué tú estás hablando de tanta justicia y de tanta corrección y ni siquiera eres capaz de aplicártelo a tu propia vida? Ay, imagínense en esas conversaciones. Yo no sé. Elifaz cuestionó a Job sobre su respeto y reverencia por Dios y cómo puso en duda la integridad de Job. Quiero que piensen y se pongan en ese lugar. Te digo que esto es bien, bien impresionante, tanta tensión en estas conversaciones. Comenzamos hablando, cuando se abrió este capítulo, bien se describe la personalidad de Job, un hombre justo, un hombre que se apartaba del mal, todo buscaba continuamente, hacía todo lo posible de su parte de apartarse del mal, de buscar agradarle a Dios, un hombre justo, correcto, buscando de la presencia de Dios constantemente. Además de que era bien pudiente, uno de los hombres más ricos de la zona. Así es que aún hablando de la integridad, comenzando esa historia, aquí llega Elifaz a poner duda en el corazón de Job acerca de la integridad, acerca de su relación con Dios, acerca de su propia justicia, de su carácter. Y comienza a hablarle de esta manera tan fuerte que llega a poner el corazón de Job en duda. Llega entonces la desesperanza aún más. Él emplea preguntas retóricas. Elifaz en su discurso comienza a utilizar diferentes ejemplos para así medir y juzgar el carácter o la integridad de Job. Y con estas preguntas retóricas le lleva a Job a cuestionar si realmente él es inocente como él pensaba que era. En el capítulo 4, en el verso 8, como yo he visto, los que arran iniquidad y siembran injuria, la ciegan. O sea, recuerden que esta frase tan común que conocemos, ¿cómo es posible que las cosas buenas le puedan pasar a la gente mal y las cosas malas le pueden pasar a gente buena? ¿Cómo parece que el injusto, el malvado, parece que prospera? Y eso de que lo que tú siembras segará, o sea, ese pensar de la retribución, de lo que tú haces es consecuencia, lo que tú haces como consecuencia vas a sufrir el resultado de esa, sea buena o sea mala. Así es que con estas palabras que hace Elifaz comienza a poner duda y pensar si realmente Job, a dudar si realmente él es tan inocente, porque Job no entiende el porqué de la causa de tanta tragedia cuando él es íntegro en su relación con Dios, y Elifaz no está ayudando, está empeorando la situación. Y quizás él provocó en Job algún tipo de crisis de integridad. Así es que, como les digo, muchas veces las palabras, en lugar de ayudar a construir, lo que están es destruyendo, lo que están es empeorando, lo que están atribuyendo más al sufrimiento. Luego Elifaz le dice a Job que nadie podía ser tan verdaderamente inocente o puro ante Dios, como dice en el capítulo 4, verso 17. ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Yo digo acá, vuelvo otra vez en mi imaginación, en mi pensar, en mi estudio. ¿Será posible? Yo espero que Elifaz también se haya incluido en ese grupo, que no se crea que él es tan justo y tan perfecto, porque tristemente yo solamente le hablo de las experiencias, de lo que yo he vivido, de lo que yo le he escuchado, de cómo es que
hay personas que se creen tan justas y tan propias y que tienen la solución, como quien dice, si eso me pasara a mí o eso no me pasaría a mí. Si tú te mantuvieras así, hicieras esto, hicieras lo otro. Eso no es posible para una persona que está en obediencia a Dios. Eso es imposible que ese tipo de experiencia le pase a alguien que sea íntegro. O sea, podemos escuchar y podemos ver a personas que pueden poner hasta duda en nuestra relación, en nuestra relación con Dios, si realmente soy un buen cristiano. De verdad que yo tengo culpa por esto que me está sucediendo. Y de esta manera, Elifaz sigue indagando y sigue cuestionando o poniendo dudas en el corazón de Job. No tan solamente Elifaz estaba poniendo dudas para decir y reclamar que nadie es perfecto y de que el malo ciertamente lo que siembra mal, el malo que siembra maldad va a cosechar maldad, va a cosechar muerte, va a cosechar destrucción, va a cosechar dolor, pérdida, que ciertamente es la vida, así es el resultado. Elifaz estaba dando una descripción muy desequilibrada de Dios. Estaba proyectando y estaba hablando de que Dios estaba siendo indiferente con Job, porque era imposible que Job fuera tan perfecto, que Dios le estaba dando lo que Job se merecía. Y no me quiero adelantar porque hay las palabras que siguen hablando, que sigue hablando Elifaz. Vamos a ver si llegamos allá. Elifaz no entendía completamente la naturaleza de Dios. Sus palabras sí contienen algo de verdad, porque ciertamente lo que tú siembras, eso segará. Eso es cierto, eso es correcto, pero eso no es todo el tiempo. En el sentido de que aún las personas buenas pueden sufrir consecuencias o dolor o pérdidas. En ese sentido es lo que yo me refiero, que no es todo el tiempo. O sea, que una cosa no tiene que ver con la otra en muchas ocasiones. Y cuando Elifaz habla de que esto es blanco y negro y se acabó, está haciendo un desbalance al describir el carácter de Dios. Nosotros conocemos que nuestro Dios es soberano, hace como Él quiere y como Él así haya determinado. Él utiliza las circunstancias para sus propósitos y muchas veces en la forma en que las usa, muchas veces no tiene lógica los resultados. Él tiene sus propósitos todo el tiempo y Dios hace como quiere. Usando ese mismo ejemplo que hemos hablado de la historia de Jonás y Nínive, donde el mensaje, la advertencia llegó y ellos se arrepintieron y Jehová cambió y detuvo el juicio. O sea, no los castigó en ese momento porque se arrepintieron. Así que un pueblo malo recibió misericordia. Y así es como Dios obra. Y Elifaz estaba haciendo una descripción muy incorrecta. Además de que una realidad es lo que sí encontramos en Romanos capítulo 3, 23. Describe que vivir nuestra propia norma de justicia siempre nos excluirá a nosotros de la cercanía con Dios. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea que vivamos una vida perfecta, o sea, pensemos que estamos haciendo lo correcto, la realidad es que nosotros quedamos cortos de la gracia de Dios porque no se basa según nuestra justicia o nuestra manera de pensar o nuestras propias normas o nuestras propias determinaciones. Todos, por cuanto hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios, pero gracias a su amor inagotable, a que Él ha enviado a su Hijo amado para rescatarnos y reconciliarnos con el Padre. Somos
reconciliados con el Padre gracias a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, no por nuestros propios méritos, no por nuestras propias medidas, no por nuestras propias obras. Todo es por la gracia de Dios. Felizmente, Él ha creado la manera en que nosotros podemos ser rectos ante sus ojos. Estamos agradecidos y darle gracias a Dios de que ahora tenemos en Jesús la habilidad de ser rectos y de ser aceptados. Al aceptar el sacrificio de Jesús por nosotros, nosotros entendemos que es su amor y su gracia lo que nos hace a nosotros justos ante sus ojos, cuando nosotros entonces ponemos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Y esto es verdad para todo aquel que cree en Él, sea quien fuera la persona. O sea, este evangelio, esta salvación, es una salvación que es ofrecida y está disponible para todos. Es abierto para todos, pero es exclusivo solamente para aquellos que creen. Y todo esto se debe a los méritos y la gracia de Dios y no de los nuestros. Así es que esa percepción de Elifaz en cuanto a juzgar a Job, diciéndole, sí, ciertamente ninguno de nosotros somos perfectos, es cierto, pero la forma en que Elifaz estaba juzgando a Job para decirle que realmente Dios, al ser un Dios tan perfecto y tan recto, que es imposible que lo que le estaba sucediendo a él se debiera, no se debiera a algún pecado o algo incorrecto. O sea, por esto digo que deberías de leerte todo el discurso para que entiendas los ejemplos y las bases. Quizás Elifaz llegó a decirle que a Job, acusarle. Quizás llegó una persona viuda y la despediste sin ayudarla, y quizás hasta le quitaste lo último que tenía. Quizás no hiciste, fuiste injusto con alguien, hiciste algo malo y ahora es que Dios te está castigando. Por esa línea es que venía Elifaz diciendo, Dios es tan justo que Él castiga al malo. Así es que algo malo hiciste tú para merecerte el castigo. E incluso sigue añadiendo en los otros, creo que es el último discurso que dice Elifaz. Elifaz le dice a Job, ¿sabes qué? Es poquito lo que Dios está haciendo contigo. Es poquito las tragedias y la forma en que Dios te está castigando y corrigiendo. Es poquito. Así es que si tú te arrepientes y tú lo reconoces, entonces serás prosperado. Entonces Dios te castigará. Porque Elifaz fue hasta decir y a decirle a Job que la misma mano, que si el mismo Dios es el que causó esa llaga y causó esas tragedias, es la misma mano que puede traerle sanidad. Así que este discurso de Elifaz estaba lleno de muchas analogías, está de muchos ejemplos, de muchas visiones, donde hace la comparación en cuanto a cómo el pecador es condenado y cómo es que él insinúa que Job era uno de esos pecadores. Y a pesar de que el juicio de Elifaz estaba equivocado, no lo dejó sin esperanza. Después que le sigue insistiendo y lo sigue comparando que él debe de ser como uno de esos pecadores, es que le da esa palabra. En el capítulo 5, el verso 8, explica que si la situación de Job fuera así, dice que la ira de Dios estaría ciertamente correcta. Ciertamente yo buscaría a Dios y me encomendaría a Él mi causa. Ok, miren qué fácil es de esas personas que son un Elifaz, tienen el espíritu de Elifaz, que son muy rápidos para decir, si yo estuviera en tu lugar, si eso me pasara a mí, si ese fuera yo,
esto es lo que yo haría. Porque es fácil dar afirmaciones o decir de lo que tú harías en esa situación cuando tú no lo estás viviendo, cuando no eres tú el que lo estás experimentando en carne propia. Es fácil decir desde afuera, esto es lo que yo haría si yo estuviera en tu situación, si yo estuviera en tu posición. En el versículo 17 y 18 de ese mismo capítulo 5, donde Elifaz está terminando de insinuar y acusar y poner duda en el corazón de Job, él también le da este consejo y le dice, acepta de una vez por todas la corrección de Dios, acéptalo de una vez por todas. Elifaz estaba insistiendo que la disciplina de Dios lo heriría, pero esa misma mano que lo heriría, que lo estaba hiriendo, lo estaba castigando, esa misma mano vendría y le proveería la sanidad. Sería prudente nosotros tomar estas verdades que dice Elifaz, pero porque a pesar de que Elifaz está hablando con poca comprensión respecto a la situación de Job, una cosa que Elifaz declara muy cierto con esta palabra de esperanza, que esa misma mano que heriría a Job era la misma mano que traería sanidad. Él está diciendo una gran verdad, y es que Dios es la fuente de vida y la bondad, tanto buenas como en las malas. Dios sigue siendo un Dios bondadoso, un Dios que cuida de nosotros. Cuando se necesita la corrección, nosotros podemos venir humildemente ante Dios, confiando que la disciplina de nuestro Dios será para nuestro bien. Algo correcto, dice Elifaz en estas palabras de consejo y de esperanza a Job, después de insinuar y continuar insinuando de que él estaba en pecado. Acéptalo de una vez, arrepiéntete y acepta de una vez para que así entre consuelo, entre sanidad. Así que lo cierto es que en esa parte, a pesar de la falta de comprensión, que Elifaz no entendía del todo y decía unas palabras quizás muy desequilibradas en cuanto a describir el carácter y la justicia de Dios, poniendo en tela de juicio a la integridad de Job. Una cosa cierta es que dice Elifaz es que tú y yo podemos confiadamente ir ante nuestro Padre Celestial y podemos recibir de Él guianza, corrección. Él ha dejado a nosotros el Espíritu Santo para corregirnos, para dirigirnos, para ayudarnos, para alentarnos, para que sigamos creciendo y nosotros podemos ir ante Él buscando la corrección y la ayuda y la sanidad y la liberación, porque Dios es justo. Mira el Proverbios capítulo 3, los versos 11 y 12. Nos dicen, hijo mío, no rechaces la disciplina. No rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrige. Pues el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige al hijo, que es su deleite. Jehová al que ama, castiga. Así, de la misma manera como un padre ama a su hijo y lo corrige, de esa misma manera nosotros podemos estar seguros que nuestro Dios justo, nuestro Padre Celestial, es justo y nos ayuda a crecer, nos corrige para nuestro bienestar, no para la destrucción. Así es que vamos a ver ahora rápidamente cómo es que Job responde a este primer discurso de Elifaz. No vamos a hablar de los otros dos, te los debería de leer para que entiendas este punto de vista de Elifaz. Pero en este primer discurso, Job le responde a Elifaz y vamos al capítulo 6 de Job. A estas palabras duras de Elifaz, como Job les responden. Los versículos del 1 al 4, 8, 9 y 24. Respondió entonces Job y dijo, oh, que pesasen justamente mi queja
y mi tormento, y se alzasen igualmente en alabanzas. Eso yo lo leí mal, pónmelo para atrás. Yes, lo leí mal. O que pesasen justamente mi queja y mi tormento, y se alzasen igualmente en balanza, porque pesarían ahora más que la arena del mar. Por eso mis palabras han sido precipitadas, porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. ¿Quién me diera que viniese mi petición y que me otorgase Dios lo que anhelo? Y que agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo. Enseñadme y yo callaré, hacerme entender en qué he errado. Aquí está la respuesta, parte de la respuesta, porque debes de leerte otra vez todo el capítulo 6, que es el segundo discurso de Job, pero el primero en responder, su primer discurso en responderle a Elifaz. Él le responde con este discurso, y este discurso va del capítulo 6, verso 1 hasta el 7, capítulo 7, verso 5. Todo ese es el discurso, la respuesta de Job a las palabras duras de Elifaz. Job expresa la intensidad de su dolor. Job lamenta la carencia, la falta de empatía que está recibiendo de sus amigos. Job lamenta en la forma y le dice el trato que está recibiendo de parte de sus amigos. En el estudio de ayer en el templo estuve hablando acerca de la madurez emocional, y una de las partes que traté precisamente de este tema es hablar de esos sentimientos fuertes, cómo nosotros tomamos control de esos sentimientos y cómo expresamos ese dolor y esa frustración o esa confusión que estamos viviendo. Y de la misma manera, aquí está Job expresando la intensidad de su dolor y la frustración o el dolor. ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Disappointment. ¿Cómo es que él estaba decepcionado por el trato que está recibiendo de parte de sus amigos? Esa falta de compasión, esa falta de empatía. ¿Cómo es que su amigo, utilizando esas imágenes fuertes, esas imágenes para demostrar su queja, cómo es que ellos no están entendiendo? O sea, Job le está diciendo, mi dolor, mi agonía, mi sentir, las palabras que yo expreso pesan más comparado a si tú lo pones a pesar con la arena, para que vean. El que ha cargado un saquito de arena sabe que eso es pesado. Nosotros hemos tenido, ya espero en Dios que se haya resuelto después de estos milecitos que Héctor tuvo que meter para ayudar a arreglar la tubería aquí. Pero antes de eso, tratando de controlar este problema de cuando esta agua cuando llovía mucho, pues se inundaba aquí nuestro estudio, que es también su oficina, porque él trabaja de la casa. Así que cuando esto se inundaba, tratando de que el agua continuara regándose, él fue y compró fabric para ir metiendo, y se le metió arena, se compró la arena y para ponerlo así en el piso, que eso es lo que ayuda cuando hay tormenta, ayuda a aguantar el agua. Pero eso se ve bonito, imagínate seco, y eso pesaba. Cuando eso se mojaba y era tiempo de moverlo, eso es una cosa horrenda. Eso pesa un montón, y estoy hablando de quizás una 24 pulgadas o no,
quizás 3 pies. 3 pies de largo, uno de ellos, y eso es súper pesado. Así es que si eso nada más lleva un gran peso, aquí está Job describiendo que el dolor, la intensidad, que sus quejas son más pesadas que la arena. Y aún así está recibiendo críticas insensibles de parte de sus amigos. Es que como Job les responde, si realmente cuando termina en ese versículo 24, Job lo que está anhelando es la justicia de Dios, y no tan solamente la justicia de Dios que se haga ver clara, sino que se resuelva la causa de su sufrimiento, al mismo tiempo que él espera que sus amigos comprendan también la injusticia que están llevando contra él, esa acusación que no tiene base. Es más, él le dice, muéstreme que la justicia de Dios, y que ustedes vean en qué yo he fallado, en qué yo he errado. Él anhela que necesita la justicia de Dios para que les revele y demuestren que estos amigos, esta acusación que le hace Elifaz, está equivocado. Eso sí, Job entiende, Job reconoce. Él dice, yo entiendo que yo también he dicho palabras muy fuertes e insensatas al expresar su dolor. Job lo reconoce. Sí, yo entiendo que en mi dolor, en mi angustia, en mi desesperación, en mi agonía, en mi confusión, quizás yo he hablado de manera insensata, y eso lo vemos en el capítulo 3. Él lo dice, es cierto, yo lo entiendo, pero a la misma vez yo reconozco que esto no se debe a causa de algún pecado escondido. Yo reconozco y yo entiendo que esto no tiene que ver nada con mi integridad. Y ahí es que Job anhela y desea que Dios obre para que se revele de una vez por todas. Si algo él está mal y él no lo entiende o no lo ve o no lo reconoce, pues que salga entonces a la luz. Así que hay 6 puntos claves que podemos ver en este capítulo 6. De manera resumida, se los voy a leer. Número 1, el sufrimiento intenso. Y vemos cómo se usa lenguaje fuerte para comunicar y realzar la magnitud de su sufrimiento emocional y físico. Esas palabras fuertes que utiliza él, Job, para describir la intensidad de sufrimiento en defensa a las palabras duras de Elifaz. Número 2, malentendimiento de parte de sus amigos. Los amigos de Job fallaron de comprender y entender la profunda angustia de Job y ofrecieron consuelos huecos. Número 3, anhelo por la justicia de Dios. Job anhelaba vindicación y deseo de ser enjuiciado justamente, aún por sus amigos, a pesar de sus sufrimientos. A pesar de su condición, él deseaba que hubiera juicio de manera justa, incluso por sus propios amigos, que fuera enjuiciado por ellos de manera justa. 4, desespero y sin esperanza. Job lidia con un sentimiento de desesperanza y cuestiona su propia fuerza, cuestiona su propia capacidad para resistir, preguntándose si tiene alguna ayuda o esperanza dentro de sí mismo. Es como quien dice, ya he llegado al fin, yo no sé si voy a soportar, no sé cuánto más voy a soportar esto. No sé y no sé. Así es que llega ese momento de desespero donde muchas veces tú y yo podemos pensar, ¿cuánto más? ¿Hasta cuándo? No creo que voy a poder resistir. No creo que voy a poder llegar al otro lado. Número 5, está el discurso severo. Job compara el consuelo de sus amigos como los arroyos, pocos confiables que se secan con el calor, lo que enfatiza su falta de apoyo y de empatía genuina. Job compara al tipo de apoyo que recibe de sus amigos como un río que se seca en calor, que entra el calor y así desaparece, que es inconsistente, que no hay apoyo, o sea, no hay una empatía genuina, como que se olvidan que ellos también son humanos.
Nunca olviden que quizás no te está pasando hoy, pero en el mañana puede que seas tú que estés en esa situación o algo quizás mucho más dolorosa. Así es que seamos muy cuidadosos. Ese es el punto 6. Entonces entramos. El deseo por la muerte, el deseo de Job morir. Job expresa el deseo de morir considerando que esta era la opción como una posible libertad de su sufrimiento, y aún así, él no recurre al suicidio. Él simplemente se pone en las manos de Dios y le pide que Dios cumpla su deseo. Y ya les expliqué, hay una diferencia entre el deseo de morir y buscar la muerte quitándose la vida. Una gran diferencia. Punto número 7, o clave principal del capítulo 6 de Job, es el propósito de Dios. Así que últimamente este capítulo 6 de Job revela su abrumador sufrimiento y su frustración con sus amigos y su anhelo por la justicia divina de Dios y el entendimiento. O sea, que los propósitos de Dios sean entonces revelados. Dios sabe lo que está haciendo, Job lo entiende. Por eso es que él ni recibió el consejo de su esposa, que también estaba sufriendo. En ningún momento Job maldice a Dios. Él sí maldijo el día, hubiese deseado que no hubiera nacido. Él sí anhelaba la muerte como escape y alivio, y le pedía a Dios que le concediera ese deseo. Pero entendiendo que fuera el propósito de Dios, se cumpliera de una manera que sus amigos también fueran partícipes de la justicia de Dios. Entonces, ¿qué nos dice Dios? Les digo que esto es intenso. Esto es simplemente el discurso número 1 de Elifaz. Léete los demás para que vea la tensión, para que así pues podamos aprender a no cometer el mismo error. No hablemos de esa manera tan acusadora como lo hizo Elifaz. Aunque digamos, usemos principios de la justicia de Dios, es cierta, pero no la malinterpretemos. Cuando las personas atraviesan tiempos difíciles, nosotros debemos de tener cuidado y no asegurar y hablar como si nosotros sabemos las razones, el porqué de todo, la consecuencia, por qué le sucedió, por qué está viviendo eso. Nunca. Evita a todo momento no asegurar de que tú pretendes y saber y hablar con esa certeza como habló Elifaz. Estoy segura, acéptalo de una vez, confiésalo y arrepiéntete para que llegue sanidad. En vez de juzgar, deberíamos ofrecer esperanza y deberíamos dirigir la atención de la gente hacia Jesús, que Jesús es la fuente de esperanza y gozo. Cuando alguien nos pide a nosotros consejo, ahí está la clave. Cuando te la piden, no la des si no te la piden. Muchas veces somos muy inoportunos. Estamos dando consejos sin que nos les esté pidiendo. Así que cuando la persona que está en sufrimiento, la persona que está en agonía, la persona que está en duelo, sea que pida una palabra y te esté pidiendo consejo, sé sabio y mide tus palabras. Busca la dirección de Dios. Dios es esta palabra. Encontramos mucho consuelo, mucha esperanza, y cuando nosotros creemos en estas palabras y la confesamos, y en el momento oportuno es que la podremos utilizar. Cuando alguien pide que necesita el consuelo, pide tu presencia. Muchas veces solamente lo que pide es tu presencia, es una ayuda para ayudar a atravesar ese momento difícil. Deberíamos recordar humildemente que es posible que nosotros no conozcamos todos los hechos. Deberíamos ceñirnos así de la palabra de Dios, sabiendo que en esta palabra están los mejores consejos, está la mejor orientación que podemos encontrar para cualquier situación en la que alguien pueda estar luchando. Primera de Timoteo, esta palabra sabia de Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso 16.
Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Cómo nosotros podemos poner esta palabra en acción? ¿Cómo nosotros podemos ministrar en acción? Una de las mejores estrategias para animar a una persona triste es ofrecerle apoyo emocional y demostrarle que puedes contar, que puede contar contigo, que puede contar con nosotros, que en lo que podamos y en lo que esté a nuestro alcance, dejarle saber, estamos aquí, avísanos, llámanos, estamos aquí, estamos dispuestos en lo que necesites. Si es solamente tu presencia, es el apoyo, un abrazo, la oración, es lo que pide. Si te pide el consejo, entonces se lo da, pero no estés ofreciendo algo que no te lo han pedido, no seas imprudente. Generalmente se trata de escuchar de forma activa y de forma empática. No pensar qué vas a responder, no pensar en tu propio juicio y opinión y juzgar, sino aprender a escuchar de manera activa, con mucho cuidado, con mucha empatía en lo que vas a decir, brindándole entonces un espacio seguro para que pueda expresar sus emociones sin temor de ser juzgada o juzgado. Sin temor de ser juzgado. No caigas en esa trampa. Así es que espero que con este primer ejemplo, con Elifaz, en este primer discurso lo puedas procesar. Léete el segundo y el tercer discurso de Elifaz para que así puedas entonces aprender a qué no hacer. Y aquí sí aprender a escuchar con empatía y dejar de mostrar que estamos dispuestos para ayudar a atravesar ese momento difícil. Porque quizás tú no sabes. Quizás esa persona hoy y mañana puede ser tú. Así que de la manera en que tú tratas a otros es la manera en que tú serás tratado. Padre bueno, Dios grande y misericordioso, gracias por esta palabra alentadora. Gracias por la enseñanza que hemos recibido. Padre Celestial, que aprendamos a ser personas sensibles, que aprendamos a ayudarnos unos a otros, a consolarnos unos a otros con tu poderosa palabra, que busquemos la sabiduría tuya, Señor, y que aprendamos a ser empáticos en compasión con el que sufre, Padre Celestial, y que nosotros reconocemos que tú eres nuestra fuente de gozo, de fortaleza, de ayuda, que eres la fuente de vida. Gracias te damos, Señor Jesús, por tu fidelidad. Pedimos en esta hora, Dios amado, cualquier oyente que esté atravesando momentos difíciles, que tu paz, Señor, les cubra, Padre de la gloria, que ellos se encuentren, Señor, en tu presencia, el descanso, Padre, que encuentren en tu palabra, Señor amado, el consejo que necesitan, y que tú pongas en su camino a ese amigo o esa amiga que le ayude, Padre Celestial, a proveer un espacio de seguridad para que puedan expresar su sentir y puedan procesar, Señor, esos sentimientos que muchas veces son tan abrumadores. Muchas veces perdemos, Padre, el juicio y perdemos la esperanza, pero que podamos encontrar a alguien que nos ayude, Señor, a procesar de manera saludable y estar siempre firmes. En el nombre de Jesús declaramos esta palabra. Amén y amén. Gracias por acompañarnos. Nos esperamos con el favor de Dios. Le estaré dejando la clase. Vamos a hablar de Bildad. Vamos a ver cómo respondió Bildad a Job. Dios te bendiga. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que esté. Esta es su hermana Marilyn Colón desde nuestros estudios y nos veremos con el favor de Dios el domingo a las 11. Las puertas están abiertas para el tiempo de oración y a las 12 comenzamos con el servicio evangelístico en las 221 de la East en Buffalo, Nueva York. Dios te bendiga.